Bueno, mientras tanto, ¿qué nos vamos contando mientras tanto? A ver, tenemos mucho que hablar esta noche, estamos esperando que llegue un poquito más de gente. ¿Qué les voy comentando yo mientras tanto? Ha sido un comienzo de año muy interesante. eh, Esperamos que igual para ustedes también haya sido un comienzo de año bien especial, con muchas metas, con muchos proyectos, con muchos propósitos, sobre todo en esta tarea de evangelización que comenzamos hace algún tiempo y que gracias a todos ustedes hemos podido avanzar muchísimo en él. Les cuento que bueno, este año tenemos nueva producción, estamos trabajando muy duro en ello, estamos trabajando en nuestros nuevos videoclips de las canciones nuevas que están saliendo. Eh, Lanzamos nuestra canción Eres mi herencia, una canción muy bonita que ha tenido una acogida muy especial por todos ustedes y les agradecemos y los invitamos a que sigan apoyándonos con este nuevo proyecto. Es un proyecto muy bonito. ¿Qué más les cuento? Les cuento que venimos también visitando una serie de comunidades. Hemos estado visitando una serie de comunidades en nuestro departamento, en nuestro país, con nuestras charlas, con nuestro testimonio musical. Hemos estado haciendo música también nueva que ustedes van a poder disfrutar durante todo este año. Y en fin, muchos proyectos definitivamente. Yo decía hace poco que una de las cosas que a mí más me encanta de Dios es que es un Dios que no improvisa, es un Dios que sabe perfectamente lo que hace. Y cuando uno pone en las manos de Él cualquier tipo de proyecto y que obviamente es para Él, Él se encarga de ir moviendo todas las fichas para que las cosas salgan de la mejor manera. Entonces estamos muy contentos de todo lo que ha pasado este año. Esperamos que para ustedes también haya comenzado un año muy especial, de mucha bendición. Ese es nuestro deseo de todo corazón. Aprovecho para irles dando saludos de Katy, mi querida esposa que se encuentra por acá cerquita. Les manda muchísimos saludos y, y nada, aquí estamos, como les dije hace un momentico, en esta tarea de evangelizar. Tenemos para hoy una invitada especialicísima y se van a dar cuenta por qué, además de que es tan especial como persona, por qué es tan especial para nosotros la invitación de hoy. Es nada más y nada menos que nuestra invitada para el concierto que tenemos próximo, del que les estaremos hablando en un momentico y que seguramente ustedes ya han visto en algunas redes sociales y, y un concierto del que vamos a hablar ahora y que va a dar muchísimo de qué hablar, pero para bien, como siempre, para bien va a dar de qué hablar. Entonces, vamos a ir esperando. Esperemos unos 5 minuticos más que se vaya conectando más gente. Ustedes, mientras tanto, por favor, vayan invitando a su gente, y tienen como invitar más gente, para que conversemos un rato y hablemos algo bien especial esta noche. A ver, mientras tanto, Soreli, Yeyita, Carla Villegas, buenas noches, bienvenidos. Marcela Morales, Ana Sorani, David, Marlene, todos bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en esta noche tan especial. Ustedes siempre tan queridos con nosotros y siempre acompañándonos. ¿Qué horas tenemos? Miremos a ver, mientras tanto por acá. No sé ustedes en dónde están ustedes. También vayan escribiéndonos. Yo solamente sé que el padre Iván nos habla desde España. Ustedes nos van también comentando de dónde desde dónde se están conectando. No sé si los que estuvieron por acá por los lados de Medellín, en Antioquia, vivieron esa granizada de esta tarde
que nosotros por acá sí cayó granizo impresionante, cayó una granizada horrible, les digo pues a eso de las 3 4 de la tarde, eh, nos cayó una granizada tremenda. Estamos haciendo frito por acá, estamos en Medellín hoy. Desde Nueva York, hombre, qué rico que nos estén hablando desde por allá, desde Nueva York, desde España. Sabaneta, nos habla David. Estefanía, buenas noches, bienvenida. Y qué rico, qué rico. Isa, wow, Jubal, qué rico. Mini arquidiócesis de Medellín. Jubal es muy importante para mí. Ya ahorita les voy a hablar quiénes son Jubal y por qué son tan importantes para Otto Bermúdez y para este proyecto tan hermoso que hemos empezado desde hace algunos años. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con Jubal eh, y de Jubal en uno de mis en vivo, así que quédense porque vamos a hablar bastante de Jubal. Camilo, buenas, Camilo, buenas noches, mi hermano, qué rico que estás por acá también. Vamos a ver entonces, eh, bueno, desde Marinilla. Ay, Alba, qué rico que estás ahí conectada. Pasamos delicioso en Marinilla, en el concierto de Marinilla el año pasado. Fue una bendición enorme esa noche. Pasaron cosas muy especiales durante ese concierto que tuvimos en el Teatro de Marinilla. Definitivamente cada día contemplamos más el propósito de Dios para nuestra vida y nos enamoramos más de lo que estamos haciendo y nos convencemos muchísimo más de que lo que nosotros queremos hacer es esto, porque Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Se trata de lo que nosotros queremos y lo que determinamos en nuestro corazón hacer para Dios. Bueno, entonces yo diría que podemos, Isabel Carmona, bienvenida Isabel. Ah, Lina María Carvajal, la que no podía faltar, no es la mamá, la mamá. Linita, buenas noches, mi corazón, tesoro, como te digo yo. Y para todos les voy comentando, Lina María Carvajal, la que ustedes están viendo ahí, es mi madre adoptiva. Es la mujer que se decidió encartar con este personaje desde hace muchísimos años atrás. Y ella y su esposo, que fue mi papá de crianza, el maestro Jaime Galén, que está en este momentico en la presencia del Señor. Fueron personas determinantes, Linita. Sabes que te amo con todo mi corazón. Gracias por estar ahí y en este momento tan especial de nuestras vidas. Muy bien, voy entonces mientras tanto, mientras le digo a mi invitada que me vaya mandando por favor la solicitud de unirse a este grupo, yo mientras tanto les voy comentando lo que hablábamos ahorita hace un ratico. Dios, de las cosas que más me encanta de Él, es que es un Dios que no improvisa, es un Dios que cada cosa la tiene en su orden y en su momento preciso y perfecto. Desde hace algún tiempo para acá, desde hace algún tiempo para acá, eh, llegó a nuestro corazón, y cuando hablo de nuestro corazón, hablo del corazón de mi esposa Katy y el mío, el deseo final de cumplir nuestra parte del pacto. Para las personas que conocen un poquitico de mi historia, un poquito de mi vida, saben que después de haber caminado por esas sendas un poquitico turbulentas de la vida, tuve un encuentro personal con la Virgen María y logré experimentar esa divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo por intercesión de la Virgen María. Y después de haberme sanado y haberme, eh, yo diría que devuelto de manera milagrosa todo, muchas cosas que había perdido, casi todo,
comenzó un proceso en mi vida que fue el proceso de empezar a estudiar y a conocer de la religión y de la iglesia verdadera de nuestro Dios, que es nuestra Santísima Iglesia Católica. Y, y es un camino del que no me arrepiento hoy en día. Es un camino que cada día, como les dije hace un momento, me voy enamorando muchísimo más de la iglesia, me voy enamorando muchísimo más de ese amor tan impresionante que tiene nuestra Virgen María por nosotros. Me voy enamorando de la divina misericordia y el amor tan impresionante que tiene Dios. Por eso la Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y en su infinita misericordia y en su inmenso amor nos da la posibilidad de recibir nuevas oportunidades de vida. Y esto fue lo que yo recibí para mí. Por eso tomamos la decisión de comenzar a cambiar y comenzar a redireccionar todo lo que tenía que ver con mi carrera musical. Y comenzamos con un proyecto muy hermoso llamado Tú estás aquí, que fue mi primera producción musical espiritual y que nosotros mismos hemos autollamado música con sentido espiritual. Esto nos ha dado a nosotros unas satisfacciones, por decirlo de alguna manera, unas satisfacciones muy especiales, pero cuando hablamos desde el alma hacia afuera, nos sentimos súper orgullosos de amar a Dios y amar a la Virgen María y de anunciárselo y de demostrárselo y declarárselo con el talento que nos ha dado, que es el talento y el don de la música. Por eso hemos venido realizando desde hace 2 años hacia atrás, 2 años hacia acá, perdón, una serie de conciertos muy especiales que hemos tenido la oportunidad de realizar ya cerca de unos 6 conciertos, diría yo. Sí, más o menos unos 5 o 6 conciertos más o menos, en el que hemos tratado de meterle todo. Hemos tratado de mostrar que la música católica es una música que también es muy comercial, que también en la iglesia católica hay mucho talento. Y sobre todo que el cantante católico hoy en día nos esforzamos por hacer música de calidad, nos esforzamos por hacer música agradable, pero no tanto agradable para nosotros, sino que nos hemos basado en lo siguiente: cuando Dios nos da a nosotros algo, Dios todo lo que nos da de manera perfecta. Y es por eso que Dios lo que pide de nosotros es tan pequeño que es todo. Eso es lo que Dios pide y pide siempre lo mejor. Y por eso nosotros nos esforzamos. Cuando nosotros le damos algo a Dios, no debe ser algo con lo que nosotros nos sintamos complacidos, sino debe ser algo que llegue a los oídos de Dios, que llegue a la presencia de Dios y que sea algo agradable para Él. Y por eso para mí es un placer enorme poder comentarles a los que estamos viviendo aquí en esta zona que este concierto que hemos denominado Eres mi herencia Tour 2023 llega a Medellín, y sobre eso vamos a estar conversando. Por eso quiero invitar de manera muy especial a nuestra invitada, valga la redundancia, para este concierto aquí en Medellín. Y es una cantante, es una mujer muy especial, una mujer de Dios, a quien admiro muchísimo, una cantante excepcional, tiene una voz hermosísima. Aprovecho y los invito para que por favor ustedes vayan a sus redes sociales, vayan a escuchar su música y sobre todo deleitarse con un mensaje muy muy especial de alabanza y de oración. Ella es Jessica Giraldo y por aquí está, así que por acá ya te acepté. A ver, por aquí estamos. Hola, hola. Muy buenas, aparecí. Me, Estaba me, asu- ya me tiempo. asusté. Yo dije, Jessica se me fue para la cocina a cocinar. Yo no sé qué, para dónde arrancó. Casi me quedo alborotado. ¿Cómo estás? Bien, Jessica, ¿cómo va todo? Excelente, gracias a Dios. Muy feliz de estar hoy compartiendo con tu gente, con mi gente.
con las personas que se van a ir uniendo a este en vivo y con todos los que seguramente nos van a acompañar el 12 de mayo. Jessica, hace un ratico estábamos conversando vos y yo, bueno, como al medio, despuésito del mediodía estábamos conversando y bueno, como cómo nos poníamos de acuerdo para conversar acá y todo el asunto. Te cuento que yo tenía un programa que incluso tenemos que volverlo otra vez a retomar, que se llamaba Hablando de tantas cosas. Y la idea de estos en vivo, que es la idea del en vivo de hoy, es que precisamente no haya nada planeado. Y este no es un programa, esto no es un programa de entrevista, nada. Yo siempre lo dije que ¡Ay, qué esto nervios! es más, exacto, esto es un espacio de recocha, vamos a chacotear, a chismosear, a hablar un rato, un jueves a esta hora, todo el mundo desparchado, como si, viendo la novela, y ya las novelas, como que bueno, ya más mercadito, las novelas son iguales, los reality son también casi todos iguales. Entonces dijimos, bueno, venga, hagamos un espacio en el que nos conectemos. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos gente de Nueva York, tenemos gente de España, tenemos gente de Medellín, tenemos gente de Bogotá, bueno, De que San eso es lo rico. Juan. Y exacto. Y, y, y lo bueno es eso, lo bueno es que Dios nos ha dado este medio y nos ha dado esta tecnología para que también nosotros podamos mantenernos uniditos. Yo siempre he puesto un ejemplo, Jessica, y es que la iglesia de Dios es como un fogón de esos un fogón de, ¿cómo se llama? De carbón, un fogón de carbón. Y digo que el Espíritu Santo es como ese viento que mantiene calientico de ese fogón, que si uno saca una brasa de ahí de carbón y la pone al lado, pues la brasa se enfría, se apaga y con el tiempo se daña. Entonces por eso tenemos que estar como unidos y bendito sea el Señor que nos ha dado hasta este medio para mantenernos junticos. Entonces, esto simple y sencillamente es un rato para chismosear, para que nos parchemos, para que hablemos rico y hablemos delicioso. ¿Estamos claros? Súper claro, todo quedó Listo. súper Entonces, claro. partiendo de ahí empecemos con los chismes, que es lo que nos gusta. Jessica, cuéntanos un poquitico de ti. Vamos a ver, ya la gente conoce muchísimo ya de la vida de Otto, creo que la conoce hasta más que yo, pero yo quiero presentarte a todos mis amigos. Cuéntanos un poquitico de Jessica Giraldo, de dónde viene Jessica Giraldo, quién es Jessica Giraldo y cómo comienza la vida musical de Jessica. Bueno, primero y antes que empezar, darle las gracias a todas las personas que están aquí en sintonía, a las que se van a mantener y a las que van a ir llegando. Un saludo muy especial para Camilo, no sé si por allí lo viste, Camilo Galvez está por acá unido. Claro Él que es sí. un abanderado de promover la música católica, como seguramente muchas de las personas que están acá reunidas con nosotros. Y esta es la gran invitación también, y a la final lo que queremos promover. Retomando la pregunta, te quiero contar que Jessica Giraldo, bueno, yo en realidad conozco de la música desde muy pequeña. Pienso que no sabía que iba a cantar, de hecho, parte de todo mi don, tengo que decir, es del Señor. Muy pocas veces he tomado clase de música. Yo pienso que esto es algo que el Señor me ha regalado con toda y obviamente pues yo también he tenido que poner de mi parte para estudiar mi instrumento porque este es un instrumento. Pero todo nace en la natividad del Señor, en la época de diciembre. Yo tenía una prima que estaba dirigiendo un coro de niños a esa edad como de 9 años y yo la acompañaba. Entonces ella empezaba a delegar a los niños las canciones, los villancicos y íbamos a cantar la misa del 24 de diciembre. Y a esa mi prima, voy a Jessy, coja este cassette, por favor no hagan cuentas, coja este cassette y, y apréndase la estrofa de Feliz Navidad. Yo le dije, bueno, listo, perfecto. Empecé Otto a aprenderme la estrofa de Feliz Navidad. Y es muy lindo saber que todo el nacimiento en la música comenzó desde mi infancia y comenzó también en la natividad del Señor. Yo me aprendí la canción tal cual la escuchaba, me parecía muy particular porque el padre Fabián, que en ese momento fue el que nos apoyó, decía, ay, por favor, vuelvan a cantar la canción de la niña que se parece a la del cassette, porque eso me sonó como parecido. Y recuerdo que a mi abuela también en esa época yo la remedaba un montón porque ella tenía un vibrato y yo, ¡ay! Decía a mi abuelita, póngase a chismosear y a jugar conmigo que usted va a terminar cantando porque prácticamente todo este don nace es como desde el lado paterno.
Mi papá fue actor de teatro, estuvo trabajando muchísimo tiempo, incluso cuando empezó Carlos Mario con el tema del águila descalza. Él, o sea, él tiene que ver mucho con el tema de las artes y por ahí fue donde nace todo esto. Y yo pienso que la mayor excusa que Dios inventó para conocerle fue la música, porque a partir de ahí yo siempre estuve sirviendo a la iglesia desde muy temprana edad en los grupos juveniles, a Jesús por María. Tuvimos un ministerio de música familiar, que ahí fue donde prácticamente nos entrenamos todos, y estaba mi primo, en esa época también estaba Diego, quien es mi actual productor, o sea, yo lo conozco desde hace muchísimos años, y desde ahí comenzó todo comienza desde mi infancia, Dios ya tenía elegido todo este camino. Jessica, vos sos de aquí de Medellín. ¿Más paisa para dónde? Sí, claro. No, es que yo también soy paisa, nacido en Barranquilla, pero paisa. Lo que pasa es que yo siempre lo digo, los paisas nacemos donde nos da la gana, y entonces a mí me dio la gana de nacer en Barranquilla, pero paisa, paisa. Eh, Sé que tienes un hijo, Jessica, cuéntanos un poquitico de tu hijo. Sí, tengo un hijo, se llama Jacobo, este año cumple 8 años, es una bendición muy grande para mí. Fue prácticamente un milagro de vida cuando yo me entero que estoy en embarazo. Yo estaba tomando unas pastillas para la piel, yo he sufrido de muchísimo acné. Y en ese momento yo no sabía que estaba en embarazo y estas pastillas causaban malformación en los fetos. Te has de imaginar el susto que a mí me dio cuando me enteré que estaba en embarazo. Yo recuerdo que el día que me entero, yo estaba destrozada porque esta noticia llega, yo no me había casado, yo tenía, ese era mi futuro esposo, nació todo como en contravía muchas cosas, pero Dios se vale de todo, hasta de los tropiezos que uno tiene, de las metidas de pata como uno dice, pero Dios siempre está ahí. Cuando yo me entero que estoy en embarazo, voy a ir ese día a acompañar a un amigo a algo, ya teníamos una cita, pero antes de empezar la cita me dice, Jessy, mira, antes de empezar esta cita vamos a ir al convento de la Madre Laura. Yo no lo conocía. No de hecho, yo me lo imaginaba solamente en Jericó, pero no sabía que aquí en Medellín estaba casi todo el féretro, porque parte de unos pedacitos de su cuerpo están por otros lugares, pero casi todo el féretro está aquí en Medellín. Okay. Bueno, yo me fui con él no sabía que yo tenía que contarle esa noticia, él hoy es el padrino de mi hijo, de alguna manera Dios también lo eligió para eso. Y cuando yo llegué donde la Madre Laura, allá hay una urna donde tú puedes escribir tus peticiones, y yo me aferré pero de una manera yo le decía, te entrego a mi hijo, tú sabes que yo no le quise hacer daño, ya lo tengo acá, quiero que nazca bien, se lo encomendé a la Madre Laura Otto, porque por eso hablo de que es mi santa devoción. Dios tiene muchos intercesores también, y hay muchas personas que pasamos por el mundo mostrando el rostro de la santidad, de que es posible hacerlo. Y para mí ella fue una gran intercesora porque mis 3 primeros meses fueron de muchísima zozobra. Cuando llegué al tercer mes, que era el momento decisivo, donde a las mujeres nos hacen una ecografía que se llama un tamizaje, y es para empezarle a medir todas las partes del cuerpo a los bebés, yo iba demasiado asustada porque tenía mucho miedo de encontrarme con una deformación en él. Iba muy preocupada porque yo decía, Señor, o sea, iba cargada de culpas en realidad. Y a partir de ese momento que yo salí del convento de la Madre Laura, porque esto fue real, a taxi donde me montara, lugar donde me montaba, me daban una estampita de ella. Era impresionante, en todo lugar, con quien conversara, me hablaban de ella. Ay, usted ya conoce a la Madre Laura, porque por esa época recientemente estuvo también lo de su canonización. Estaban incluso pasando una telenovela por un canal pues de acá, local, y te lo digo, o sea, todo coincidía con ella, todo. Y a que no sigues adivinando. Es que todo tiene un enlace muy especial con toque de cielo. El día que a mí me desembarazaron, porque a la semana 37 más 4 me empezó a dar preeclampsia, la presión se me subió muchísimo, tuvieron que desembarazarme, así se llama, hacerme una cesárea, y llegué con la presión súper elevada. Llegué a la clínica del Rosario, y al día siguiente, eso fue un jueves, cuando me iban a hacer la intervención, entró una monjita que se llamaba Laura. Ella llegó a hacerle oración a mi vientre, a orar por mi hijo. Me dieron la comunión antes de la cirugía y nunca jamás la volvimos a ver.
sea, todo tenía que ver con la madre Laura y Jaco ha sido un niño a la que esta santa lo va a perseguir de una manera especial. Qué rico, Jessica, qué historia tan bonita. Yo pienso que yo me imagino a Dios, o me imagino en el cielo a Dios con un ajedrez gigante, como el ajedrez de la vida de cada uno. Y Dios va moviendo las fichas de tal manera tan perfecta, obviamente para siempre ganar la partida. Pero digo que me lo imagino con el ajedrez porque estoy seguro y convencido que cada jugada que Dios hace con nuestra vida siempre es para bien. Y por eso digo que juega de manera perfecta el ajedrez para siempre ganar la partida. Lo que tú decías ahorita eh, es muy cierto. Hasta las situaciones difíciles que pasan por nuestra vida están tejidas y está todo organizado de manera perfecta. Jeremías 1.5, que dice el texto que yo siempre tomo de referencia. Dice Dios que desde antes de que naciéramos ya nos conocía y todo lo que sucede con nuestra vida. eh, Mar sí va a quedar guardado en live, claro que sí. Todo lo que sucede en nuestra vida está ya escrito en un libro muy especial que tiene la Biblia y que se llama el libro de la vida. Entonces es muy bonito ver todas esas experiencias y finalmente Dios siempre se vale de las situaciones difíciles para cumplir su propósito. En una de las canciones que tengo yo, se llama Has sido tú, hablo precisamente sobre el desierto. La Biblia asimila todas las situaciones difíciles al desierto. De hecho, el desierto ha sido como uno de los lugares más especiales en la enseñanza que Dios ha hecho con el ser humano. En el desierto estuvo el pueblo de Israel, en el desierto fue donde Jesucristo estuvo tentado por el diablo, pero también es en el desierto donde Dios ha mostrado su gloria, donde ha mostrado su esplendor. Entonces, qué bonito eso, y siempre tenemos que tener ahí como la intervención de la Santísima Virgen, ¿no te parece que siempre tiene algo que ver? Es decir, siempre hay una mujer especial Sí. en la historia de las bendiciones de Dios. Así es que sin duda ella es la madre que nos ayuda a batallar, fue la primera discípula, es la dueña de ese sí incondicional, como ese sí que tenemos que pasar las madres cuando nos enteramos, aún buscando y anhelando un bebé o aún cuando llega de sorpresa, en ese sí, porque es una responsabilidad de asumirlo desde el inicio. Y nuestra Madre María, por supuesto, nos enseña eso, nos enseña de escucha, nos enseña de ese sí incondicional, de cómo ser discípulos, de cómo permitir que Él, que es el pastor, nos hable para dejarnos dirigir. Y esa mujer, indudablemente, quien también es la madre del dolor, nos enseña a atravesar y abrazar esas cruces. Yo pienso, Otto, que nosotros que somos papás, tú que también tienes hijos, muchas veces he pensado que esta ha sido la mejor excusa que Dios se inventó para poderle entender un poco del amor que Él nos da. Porque el amor que uno siente por un hijo es desbordado, es ilimitado, eso no tiene fondo, todos los días se alimenta más. Y es como la forma en la que cuando yo quedé en embarazo comencé a entender cómo también era una hija demasiado amada por Dios, ocupando el rol ya de mamá, ocupando el rol ya de padre. Uno entiende de esta manera cómo Dios actúa de una manera tan bonita y porque Él siempre nos llama hijos porque definitivamente en este rol el hecho de escuchar a nuestros pequeños decirnos te amo, papá, mamá, con solo decir eso ya nos alimenta en el corazón. Y esta es la excusa más bonita que yo pienso que Dios inventó para hacer un poquitico, un símil, un paralelo de cómo Él nos ama. Claro que sí. Eh, yo siempre lo dije, o trato de decirlo mucho, cuando estoy en mis conferencias y en mis charlas, eh, ¿qué siente una mamá cuando un hijo le dice te amo? ¿Cierto? ¿O qué siente un papá cuando un hijo le dice te amo? Yo tuve la experiencia con mi hija, que mi lado descuidado, por decirlo de alguna manera, o mi vida anterior, antes de conocer a Dios, eh, en esa vida descuidé mucho a mi hija, porque pues finalmente mi hija no vivió conmigo, eh, pero, pero
pero yo tuve que esperar cerca de 18 años para poder escuchar el primer te amo de mi hija. Mm. Y cuando mi hija me da el te amo, después de 18 años, te digo que fue literalmente derretido. Eso como yo hago eso, finalmente se fue como desmoronando todo el asunto, pero fue una sensación hermosísima. Y yo creo que Dios nos dice a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a que los papás nos digan te amo todo el tiempo. Más hoy en día cuando tenemos a estos muchachos que son como monosílabos, que casi todos los muchachos son sí, no, bueno, bien. Entonces, escuchar la palabra te amo, para nosotros como hijos nos sentimos como cobijados y para nosotros como papás, pues nos llena el corazón constantemente. Nosotros podemos decir de manera perfecta que sentimos el amor de Dios todos los días. Lo escuchamos, lo vemos, lo sentimos, lo olemos, lo palpamos y sentimos ese amor tan impresionante de Él, ese amor tan impresionante de la Santísima Virgen María, pero también es porque ellos están esperando que nosotros les digamos te amo, que constantemente les estemos devolviendo esos te amos a ellos. Y la mejor manera en la que nosotros podemos decir te amo es utilizando precisamente esos talentos y esos regalos, esos dones que Dios nos ha dado para su servicio. Entonces, entrando ya en este tema, Jessica, cuéntanos, ya más o menos sabemos de dónde salió esa maravillosa voz. Ahora bien, mira, desde Venezuela también nos están hablando. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuál fue la primera canción que tú hiciste pensando en darle, a ver, ¿cómo te explico yo? Como en devolverle ese don o en servirle a Dios con ese don que Él nos regaló, más bien. Bueno, mira, cuando de alguna manera yo siento un llamado mucho más fuerte a escribir música para Dios, a dejar que Él hablara a través de este lenguaje que amamos, yo empecé a asistir a unos talleres de composición musical con mi productor, Micaela Record. Yo asistí a esta composición y si te digo, la primera musa de inspiración de la cual Dios se valió fue mi maestro. Fue mi maestro inspirado por el mayor de los maestros, que es mi hijo, porque definitivamente los hijos son nuestros maestros interminables. Y Jacobo fue ese punto de partida para muchas cosas en mi vida y también para dar ese primer paso para Dios. Escribo Mi Maestro, que es una canción que es prohibida, que es una canción que es la voz de los que no tienen voz, habla de los milagros, porque Jacobo es un milagro, tú y yo somos un milagro, el hecho de estar acá es tener palpar realmente que los milagros y el tiempo de los milagros no se ha terminado. Y escribo para Jacobo. Dios me permite inspirarme en mi hijo, que es mi mayor motor, claro, como mamá es lo que más me mueve. Y a partir de allí empezaron a fluir, porque tú y yo que somos compositores, grabando notas de voz donde se le viene a uno una idea, porque bueno, de ahí pueden hacer algo muy grande. Y sin duda alguna, una de las grandes canciones que más me habló al corazón fue El Llamado, que es una canción que es como el eje central de mi primer álbum, que hace parte pues como de todas las canciones que están en plataformas, porque esa canción me ministró mucho a mí antes de que saliera. Yo te cuento que en el año 2019, Otto, yo tuve un gran revolcón en mi vida. Yo trabajé 13 años en una entidad financiera, 13 años de estabilidad económica, 13 años donde yo sabía que me iba a llegar de primas, donde tenía un cargo muy alto en esta entidad financiera, donde a gerenciales de acá de la ciudad de Medellín. Y un jueves 15 de agosto del 2019, a 2 meses hacia atrás de lanzar mi primera canción, me quedo sin trabajo. Fue durísimo. Mi último pago de nómina fueron .85 pesos. Yo me quedé en la nada. Yo ya no iba a contar con nada, o sea, ni siquiera una liquidación de nada. O sea, fue un caso dolorosísimo. Eso tuvo un daño colateral en muchísimas personas. Fue muy difícil porque estaban exponiendo mi nombre, lo estaban vulnerando junto con otros que también salimos.
es muy duro cuando tú entregas 13 años en una entidad, es que es toda mi vida. Yo empecé allá desde mis 18 años. Y cuando te pegan en ese talón de Aquiles, que es el buen nombre, cuando empiezan a salir miles de rumores en pasillos, donde empiezan a decir, ¡ja! Si esa era la que más hablaba de Dios, si esa era la que cantaba. Entonces imagínate, 2 meses antes de que saliera Cerca de tu Corazón, que fue mi primer canción, yo he recibido la peor de mis tormentas, donde la gente dejó de seguirme por redes sociales, empezaron a hablar mal de mí, todo lo que tú no te imaginas. Yo tenía una sed de justicia impresionante por limpiar mi nombre. Era increíble, Otto, todo lo que eso desató. Mi ex esposo estaba sin trabajo, estábamos en una de las peores crisis matrimoniales, nosotros veníamos de crisis en crisis, pero esa fue la peor porque eso detonó un montón de cosas. Se me vinieron abajo un montón de seguridades, pero empezó la certeza de que Dios iba a empezarlo a hacer nuevo todo. En esa canción hay una parte de la estrofa que dice, confío en tu dirección. Y esa era la parte más difícil para mí entenderla, porque cuando tú estás en una crisis no sabes ni siquiera para qué eres bueno. Eras muy bueno en lo que estabas haciendo, pero entonces ya ahora qué hoja de vida voy a presentar, para qué soy buena. O sea, empieza uno a descubrir que estuvo encapsulado en un mundo 13 años, muy bien, ejerciendo su labor, pero ya, Señor, ya para qué voy a ser buena. Y empieza Dios a reescribir mi historia. Cuando se agotaron mis manos, aparecieron 5, 6, 7, medio nuevos amigos. Hubo una mujer que me defendió hasta el fin, que fue ese rayo gigante de esperanza en medio de la tormenta, porque Dios se manifiesta así, en medio de la cotidianidad. Pone personas que te ayudan a entender que Dios está contigo. Para mí fue muy difícil, Otto, yo no quería salir a la calle, no quería que me vieran mis excompañeros, no porque tuviera algo que ver, sino porque enfrentar un lugar donde te están acusando como esa mujer que estuvo a punto de ser apedreada, Claro. esa era yo. Para mí fue muy difícil con mi niño, en ese momento casada, la gente me dejó de seguir, me acusaban, eso fue terrible, yo creo que fue la... Incluso tuve una gran tentación de no lanzar ninguna de las canciones. Me empezaba aquí a murmurar lo otro que ya sabemos. Y aún así va a empezar a lanzar la primera canción. Mucho cuidado, es que va a estar expuesta. Y lo va a hacer, está segura de lo que va a hacer. Yo de frente. Señor, todo lo que tengo es tuyo. De aquí en adelante tú sí que vas a ser mi gran proveedor. Y a partir de ese momento, Otto, empieza Dios a escribir una nueva historia. Y como dice la madre Laura, Señor, destrúyeme. Y sobre mis ruinas, levanta un monumento para tu gloria. Y eso es lo que ha pasado en la historia de vida de Jessica Giraldo a partir de ese año. Me acuerdo que esa palabra, esa frase de la madre Laura me la dijiste una vez, eh, y me llegó mucho, sobre todo porque me la dijiste en un momento también, en la que yo estaba viviendo como la gran mayoría de nosotros los artistas vivimos, y es una cara hacia afuera y otra cosa lo que está pasando por dentro. Yo hace muchos años trabajé con una agrupación, de aquí de Colombia, y fui muy cercano a ellos. Para los que estamos más viejitos, de pronto conocemos a los famosos Ana y Jaime, que eran los que tocaban música como de aquella de los años 70 más o menos, décimo grado, para qué, todo este cuento. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos en un hotel, creo, si mal no estoy, creo que fue para cuando la muerte de mi abuelo, y estábamos a punto de empezar un concierto. Y cuando me dan a mí la noticia, se me acerca esta persona y me dice, Otto, en la vida del artista hay que hacer de tripas corazón, porque lo importante no es sentir, sino aparentar. A mí eso me llegó al corazón de una manera tan impresionante, porque finalmente así fue como viví mi vida musical, mi carrera musical, hasta hace 4 años exactamente. Hasta hace 4 años, que es cuando decido con mi esposa cambiar todo este esquema, cambiar todo este enfoque que llevábamos, comencé a vivir algo completamente diferente. Comencé a entender que yo sí podía mostrar lo que iba sintiendo,
pero de todas maneras no dejamos de ser artistas, así sea para servirle al Señor y para todo lo que hacemos, no dejamos de ser artistas. Y finalmente estamos llamados a alegrar el corazón de la gente. Y normalmente Satanás a veces se vale de eso, de esa coraza o que de una u otra manera tenemos que tener, y se vale de eso para atacarnos ahí. Yo siempre tengo claro un pensamiento de alguien que me dijo, Satanás es tan astuto que Satanás apunta y dispara donde sabe que va a hacer daño. Si nuestro problema es, por decir algo, si nuestro problema es económico, Satanás entonces no va a atacar por la familia ni por nada, sino que es ahí donde va a atacar. Si nuestro problema es por la familia, pues Satanás no se va a ir por los lados atacándonos por el bolsillo, sino que va contundente a donde va. Y en los momentos en los que nosotros estamos quizás que nos creemos de alguna manera un poco más firmes en lo que vamos a hacer, es en los momentos en los que Satanás llega a desestabilizarnos. Yo entiendo lo que me estás diciendo con respecto a tu situación 2 meses antes de hacer el lanzamiento de esta hermosa canción, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo grabé la canción Tantas Cosas, que es la canción dedicada a la Virgen María, yo llego todo orgulloso ese día a la disquera con la canción y yo dije, esto va a ser el palazo, porque, y con el apoyo de la disquera, y estaba yo diría que la primera disquera más importante de Latinoamérica, y llego yo allá todo orgulloso cuando llego y me encuentro de frente con que cambiaron al jefe de producción de la disquera, y me encuentro con un hermanito retirado, y cuando yo le entrego, de entrada me dijo, hermano, yo no le voy a recibir esa canción. Y cuando le pregunté por qué, me dijo de frente, me dijo, porque es una canción católica y la música católica no es comercial, así me lo dijo de frente. Y te digo que a mí eso de que la música comercial, de que la música católica no es comercial, me entró al corazón de una manera como una puñalada en reversa, te digo. Y, y me vi también con muchas tentaciones, me vi con la tentación de que me dijeran, bueno, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Me dijo él, no, nosotros tenemos una canción secular para que tú la grabes, me dijo en la disquera. Y si te quieres quedar en la disquera, tienes que grabar esa canción. Y si quieres grabar música católica, te tenés que ir de la disquera, así de frente. Y, y yo me fui para la casa medio loco porque tenía un solo día para tomar la decisión. Cuando llego a mi casa a las 2 de la mañana, en la sala se levanta mi esposa, que yo, mi amor, ¿usted qué le pasó? Le digo yo me estoy volviendo medio loco. Y me dice, ¿por qué? Y yo, pues porque mañana tengo que tomar una decisión en la disquera, y es o renuncio a la disquera para poder hacer música católica, eh, o tengo que seguir en la disquera, pero tengo que grabar otro tipo de música. Y mi esposa, de una manera muy amorosa, me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres? Le dije yo, no, yo quiero servirle a Dios, listo, no se diga más, renuncia a la disquera y vámonos con esto. Gracias a Dios, pues el Señor nos ha bendecido, yo tengo mi trabajo, aquí vamos, pues nos vamos defendiendo con esto, y bueno, y vamos mirando a ver cómo lo vamos haciendo. Fin de semana sale mi adorada Katy a trabajar. Esa mañana se levantó súper contenta, desayuno a la cama, besito va, besito viene. Hoy va a ser un día lleno de bendiciones, todo va a ser espectacular. 11:30 de la mañana me llama mi esposa, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo la escucho que está por allá medio sollozando. Yo dije, ya empezaron a llegar las bendiciones del Señor. Esto aquí, mejor dicho, pues, quién sabe qué me le dijeron, qué noticia le dijeron que me la emocionaron. Mi amor, me echaron del trabajo. ¡Juá! Todo para abajo otra vez. Y yo lo primero que le dije fue, yo, mi amor, ¿será que me voy para la disquera y pido que me devuelvan la carta de renuncia para ver si miramos a ver qué hacemos? Pero no, ¿sabes, Jessica, y todos los que nos están mirando? No, yo no me canso de darle honra a mi esposa y de decir que ella es literalmente la heroína de mi vida, porque es la persona que me ha ayudado y la persona que me ha guiado en estos momentos en los que nosotros los hombres, que normalmente somos un poquito más cabeciduros que ustedes, ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para darme también sus mensajes. Y me dijo ella, no, tomamos una decisión y la decisión es que le vamos a servir a Dios, y tú tomaste la decisión de servirle a Dios, así que vamos de frente con esto.
Y aquí estamos. Hemos venido contemplando la misericordia, hemos contemplado el amor de Dios, al igual que estoy seguro, Jessica, y no solamente estoy seguro porque lo crea, sino porque lo veo, soy testigo de la bendición que Dios te ha dado, a pesar de todos estos, de todo este proceso, porque yo lo llamo así, yo lo llamo el proceso que nosotros estamos viviendo. Y quiero aprovechar para dar un mensaje a todos los que nos ven, y es que en el caminar con el Señor, en este poco caminar que llevo con el Señor en su iglesia, he aprendido que el actuar del amor de Dios y el actuar de Dios con el ser humano se puede dividir en tres partes. El primero, que es el milagro, y el milagro que nosotros como católicos y como cristianos tenemos, es saber que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos oye, un Dios que está 24/7 con nosotros, y que no solamente tenemos a Dios, sino que tenemos a una madre que está intercediendo por nosotros 24/7 también, todo el tiempo está intercediendo por nosotros, que adicional a eso y como si fuera poco, tenemos un consolador que nos dejó aquí en la tierra para que también, es decir, tenemos muchos regalos que Dios nos ha dado. Entonces yo diría que ese es el primer milagro. Luego sigue en el actuar de Dios lo que de pronto al ser humano le cuesta un poquitico más de trabajo aceptar y se llama el proceso, que es todo esto que tenemos que vivir. Yo estoy seguro que te quedaste sin trabajo, pasaste esa situación, todo el asunto, y no fue que te arrodillaste a hacer el rosario y la coronilla y te levantaste y ya el milagro estuvo hecho. Tuvo que pasar un proceso y dentro de ese proceso es doloroso, dentro de ese proceso, por eso se llama desierto, porque nosotros no vamos en lancha ni vamos en jet ski pasando el proceso, ¿te imaginas? Entonces, los procesos son difíciles, pero lo que sí podemos tener la plena seguridad es que al igual que el pueblo de Israel, al final de este desierto vamos a encontrar la tierra prometida. Y yo soy testigo hoy en día, Jessica, del el amor, la misericordia y sobre todo ese, esa divina provisión que Dios ha dado a tu vida, porque he tenido la oportunidad, bueno, hace poco nos conocemos físicamente, porque les voy a contar aquí el chisme de una vez. Jessica y yo nos conocíamos, pero nos conocíamos y no nos conocíamos sin habernos visto. Jessica conocía mi música, yo conocía la música de Jessica, mi esposa ha escuchado muchísimo la música de Jessica, a mí hay unas canciones que me encantan y ahorita les voy a decir cuáles porque son recomendadas. Eh, pero llegó la oportunidad de conocernos y entonces he experimentado y he sido testigo del amor que Dios ha tenido para tu vida, con Jacobo, con el trabajo que tienes hoy en día, pero sobre todo con este don tan hermoso que Dios te ha dado y cómo has ido creciendo eh, profesionalmente en el campo de la música. Soy testigo de que ha sido un camino que ha tenido el respaldo, que ha tenido el favor y que ha tenido la aprobación de Dios. Y por eso realmente me siento muy orgulloso, me siento muy complacido de, de que seas tú precisamente nuestra invitada a este espectacular concierto tan especial que tenemos para el 12 de mayo. En los conciertos anteriores, algo que nosotros tuvimos como principio en nuestro corazón cuando comenzamos a programar esta serie de conciertos que hemos venido haciendo, eh, fue la necesidad y el deseo, las dos cosas, la necesidad y el deseo de impulsarnos entre nosotros mismos. Es necesario, y ahorita vamos a hablar de ese tema, la necesidad que tenemos de consumir nuestra música. Ojo, aquí quiero hacer una salvedad. Yo no soy de los que piensan que es malo escuchar música de otros cantantes o de otras ideologías. No. Me parece que la música, yo personalmente he sido de los que siempre he pensado, la música no tiene religión. Yo no le pongo religión a la música tampoco. Y me gusta, y de hecho admiro muchísimos cantantes Sí. de afuera de otra designación. Y me encanta la música y la escucho y me gusta y prefiero escucharme, yo voy a ser muy honesto acá y voy a hablar de frente, yo prefiero escucharme una canción de Jesús Adrián Romero que escucharme una canción de que uno ni siquiera sabe lo que está diciendo, si me entendés, y para no decir nombres personales, para no decir nombres personales, pero es de aquel, entonces, y que de una
y que de una u otra manera a los que se les puede escuchar, a los que se les logra entender algo, desafortunadamente, nos damos cuenta que es una letra, hombre, realmente da vergüenza. Yo voy a decirlo con todo mi corazón. Hay canciones que a mí me da pena ajena escuchar. Entonces, en ese orden de ideas, para retomar lo que iba diciendo, yo no creo, no soy de los que cree que la música tenga religión como música como tal. Y que siempre y cuando tenga un mensaje constructivo es bienvenida. Pero sí es cierto que la música se crea en un entorno. Cuando nosotros creamos música la hacemos en un entorno y la hacemos con unas convicciones y con una doctrina especial. Y sí hay una diferencia muy grande entre escuchar música de otra denominación y escuchar música católica. Y además de eso, si tú te pones a mirar, te vas a dar cuenta que la Iglesia Católica tiene música para escuchar tres vidas y música muy buena. El talento que hay dentro de la música católica es impresionante y nosotros hemos podido disfrutarlo desde que tomamos la decisión de crear una empresa que se llama BIS Producciones, que cuando nosotros creamos BIS Producciones la hicimos con el propósito de BIS desde el principio ha sido hacer una empresa dedicada a la producción de eventos católicos, porque estamos seguros y convencidos que en la Iglesia Católica tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ahorita antes de que te conectaras, yo estaba diciéndole a la gente que nosotros los cantantes católicos nos esforzamos por eso, para hacer música de calidad. No es como la gente a veces piensa y es que nosotros cogemos un piano de dos teclas y grabamos lo que sea. No, nosotros los cantantes nos esforzamos, hacemos inversión económica, hacemos inversión de tiempo, hacemos inversión de talento para poder llevar nuestra música a otro nivel. Y eso se ha visto respaldado por Dios. Eh, para nosotros como católicos y como artistas católicos fue una alegría inmensa cuando supimos que nuestra querida Atenas había sido nominada para los premios Grammy Latino. En el 2018 fue una alegría inmensa saber que Alfareros ganó los Grammy y así sucesivamente vemos que el respaldo de Dios se está viendo constante y Dios va apoyándonos y apoyándonos. Y es por eso que quiero traer a colación y quiero pasar a un tema muy especial y es el tema de este live. Sé que fue absolutamente controversial para mucha gente porque no quiero que me vean como comunista ni como sindicalista católico cuando dice hagamos lío con nuestra música. Voy a hacer como el contexto de dónde salió esto. Esta idea se le ocurrió a mi querida, adorada y divina esposa cuando escuchamos un discurso que dijo el Papa, que dio el Papa Francisco hace poco, hablando precisamente a los jóvenes. Y el Papa les decía, yo los invito, ¿qué quiero yo en la iglesia? Yo quiero que hagan lío. Y cuando dijo hagan lío, te digo que yo en estos días estaba mirando casi todas las publicaciones, traté como de buscar mucha información sobre ese discurso del Papa, y esa es solamente ese pedacito del hagan lío, eso se dejó extender y expandir por el mundo entero, y eso ha dado para hablar hasta de lo que no querás. Pero cuando analizamos el contexto de lo que el Papa quiso decir, y después sus explicaciones y el contexto del discurso, nos damos cuenta que es la mejor invitación que pudo habernos hecho. Porque lío, la expresión lío, se puede utilizar de la manera en la que tú quieras hacerlo. Si quieres hacerlo de buena manera, lío es problema, lío es pelea, bochinche, como llaman en los bayunos. Pero cuando miramos otra connotación y otro contexto de la palabra lío, vemos que es revolución. Y a eso es a lo que estamos llamados nosotros, a revolucionar la iglesia. Pero a revolucionarla en el buen sentido de la palabra.
Alguien me decía a mí en alguna ocasión que Dios ha hecho parámetros, Dios tiene un parámetro que se llama Iglesia Católica y nos ha dado un parámetro para que nosotros utilicemos el libre albedrío de la mejor manera. El Papa decía en esa reunión con los jóvenes, decía, pues venga, es muy sencillo. Si a ustedes les parece muy aburrida la música de la iglesia, pues compongan ustedes música alegre y con letra alegre y háganla, pero dentro del parámetro que Dios nos ha dado. Eh, entonces me llamó mucho la atención y me gustó mucho cuando el Papa utilizó la palabra hagan lío. Yo pienso, Jessica, que nosotros estamos llamados a hacer ese lío, estamos llamados a revolucionar, estamos llamados a sacar la iglesia de esas cuatro paredes. No se nos puede olvidar que Jesucristo dijo que nosotros éramos luz en la oscuridad y que nadie prende un candelabro para meterlo debajo de la cama. Y bueno, conversándolo también en alguna ocasión que estuve en un foro latinoamericano con artistas y cantantes católicos, alguien decía algo que tiene mucha razón. Mire, en la iglesia, la gente que va a la iglesia ya está evangelizada, por eso va a la iglesia. Nosotros tenemos que sacar y tenemos que ir a evangelizar a los que no están en la iglesia, a los que no están evangelizados. Y los instrumentos que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlos al servicio de esa evangelización. Y el instrumento que Dios te dio a ti, como lo dijiste ahorita, y el que me dio a mí, pues es nuestra voz, es nuestro talento. Entonces estamos llamados a revolucionar, estamos llamados a armar lío en el buen sentido de la palabra con nuestra música. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, y de hecho también es una invitación que nos hace el Papa Francisco y es dar el primer paso. Él también lo describe como si la iglesia fuera una tienda de campaña, o sea, si la iglesia estuviera en una tienda de campaña, ¿qué haríamos nosotros? En una tienda de campaña siempre hay incertidumbre, no hay comodidad y lo que hay que empezar a hacer es tener una creatividad grande por llevar la buena noticia y ser esperanza para otros. Y pienso que esa buena noticia, Otto, y ese toque de esperanza también lo da la música, porque en esos cortos minutos que dura una canción, a veces no tenemos muchas palabras por en una canción podemos sumergirnos totalmente en oración, con una canción podemos tirarle muchísimos piropos a Jesús, pero también con una canción podemos de alguna manera decirle a esa alma necesitada, hay un Dios que te escucha, hay un Dios que está vivo, hay un Dios que no se cansa de amarte, hay un Jesús que está más real que nunca, que le encanta conocer tu historia, es un Jesús que no se cansa de decirte que te ama a pesar de que tú no se lo digas, porque Él es un Dios de una ilógica diferente a nosotros, es el Dios de la ilógica, porque Él primero nos ama, y nos ama hasta el extremo, a Él no le interesa si tú le declaras tu amor o no se lo declaras, Él te ama, y hace todo lo posible por encontrarte y decirte que te ama, para que tú después te enamores de Él, así Él ya esté perdidamente enamorado de ti. Y precisamente la música lo que hace Otto es eso, pasar las fibras de la piel y tocar el alma. Una vez me Claro que hicieron sí. una pregunta, me dijeron que si yo en algún momento cantaba, no sé, música diferente, pues que se hacía karaoke, no, que si cantaba música normal. Y sí, en un tiempo lo hice. En un tiempo estuve cantando ese tipo de música, en algún mall por acá en Medellín y en otro lugar. Pero yo te voy a decir algo. Tener la experiencia de cantar música para Dios es saber que lo que estás diciendo te está tocando el alma. Es diferente cantarle al despecho, que respeto mucho a quien lo hace, porque pues de alguna manera también son artistas, pero una persona que hable de sanación, que hable que hay un Jesús que todo lo transforma, está llevando el mejor mensaje que necesitamos ahora, y es un mensaje de esperanza y de la buena noticia que tanto necesitamos, porque creo que después de la pandemia nos quedó algo muy triste. Siento, de alguna manera lo hablaba hace poco con mi mamá, que en vez de movilizarnos a tener un poco más de sentido, de amor por el otro, en algunos se generó una barrera mucho más fuerte, y mira la cantidad de crisis que tenemos por fuera, la cantidad de guerras que se han desatado cuando debió de habernos vuelto un poco más sensibles al amor y a que el otro está hecho de lo mismo de nosotros, de la misma piel, y debajo de esta piel, esa persona también necesita tener un mensaje de amor todo el tiempo. Y la música hace eso, traspasa el corazón. Entonces, hacer música para Dios lo que nos permite es prácticamente orar en el lenguaje que más amamos, y es la música.
Qué privilegio Claro. el que tenemos de alguna manera, Otto, poder llevar un mensaje transformador y no, como lo decías ahorita, que jocosamente, que nos dio muchísima risa, que a veces ni siquiera se entiende, porque es real, a mí también me pasa, yo a veces no entiendo qué es lo que dicen, pero dedicar una canción que te genere esperanza, que te permite sacar, brotar lágrimas, pero terminar liviano, eso no tiene precio. Mira, Jessica, quiero aprovechar aquí a hacer un pequeño paréntesis Ay, y es el perdón, siguiente. Eloy, ¿cómo estás? Por acá tiene Eloy. Quedan unas pocas personas, quiero, dame un break. Quiero saludar especialmente a Evelyn en pro de Maús, ella es de Venezuela. Tú no sabes ella todo lo que se encarga de promover la música católica. Es una mujer también que le encanta dar a conocer el talento que tiene nuestra iglesia, que desde el preciso momento que me conoció no se cansa de replicar nuestra música. Aquí los Seguramente tenía, aquí los tenía apuntados también. Eloy, que Pro conste de la lista Maús. de todos los que se unen y no solamente a quien nos expone, sino a los que están en su casa, ponen una playlist, ponen a YouTube, y todo lo que quieran, pero se conectan con lo que nosotros tenemos por dar. Gracias por hacerlo, porque es que así es que empezamos a promover Mira, nuestra música. mira, Jessica, por eso te mostré la libreta porque aquí los tenía y de hecho de ellos iba a hablar precisamente. Un saludo especial para Eloy, admiración también total. A Prodemaús también por estar ahí siempre pendiente y pegados. Mm, Veo por acá a un gran amigo y sobre todo es un compositor tremendo que yo admiro mucho, se llama Esteban Montana. Y con esto quiero aprovechar, Jessica, para lanzar también un mensaje muy especial. Mira, hay algunos géneros de la música secular que la única manera en la que han salido adelante y que tú los ves en este momentico saliendo adelante es porque decidieron unirse y decidieron apoyarse. Y yo creo que ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer en estos momentos. Si nos unimos como cantantes, si nos unimos como artistas, o más bien si nos unimos como ministros, porque eso es lo que somos nosotros. Somos ministros de la música. O si lo quieres llevar a otro término más religioso, entonces nosotros somos esos levitas que estamos llevando la música al pueblo de Dios. Pero es necesario que nosotros dejemos de lado un poquito, no sé si sea la expresión, pero no caer en ese egoísmo o no caer en ese juego de egos, en ese juego de individualismo. Si nosotros nos unimos y mostramos de verdad de todo corazón que estamos unidos, podemos hacer ese lío del que hablaba el Papa, podemos revolucionar. Mira, si un género musical se logró tomar el mundo completo, el planeta completo, el género de la música católica también no lo podemos tomar. Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia? La pequeña gran diferencia es que nosotros tenemos algo que ellos no tienen y es el favor de Dios. Y con el favor de Dios tenemos todo. Lo único que Dios está esperando es que nosotros pongamos en el altar ese sacrificio, que nosotros pongamos en el altar ese don que Él nos está dando y Él mismo se encarga, como hablábamos al principio, de mover su ficha, de mover sus fichas allá de ese ajedrez, de irlo moviendo para que podamos llegar donde estamos. Si hasta el día de hoy ya hemos tenido algunos ganadores de Latin Grammy, ya tenemos, seguimos teniendo nominados y seguimos contando con nominados para los Grammy, estoy seguro que si nos unimos, no solamente como género ni como círculo musical, sino como iglesia general, si nos unimos, seguro vamos a revolucionar este planeta y seguro vamos a causar ese lío del que de una manera tan especial eh, nos ha invitado el Papa Francisco. Mm, es mucho lo que podemos hacer, es mucho lo que podemos hacer. Tú hablabas ahorita de un método y de una forma muy especial y es crear playlists. Si nosotros creamos playlists, mire, ustedes se meten a YouTube y entonces primero van a YouTube y miran Jessica Giraldo, Taqui. Después buscan Otto Bermúdez y después buscan músicos católicos, van a encontrar de cuanta cosa ustedes quieran en todos los géneros
pero con un solo sentido, y es hacer música católica. Necesitamos hacerlo. Por eso, eh, es por eso que nosotros hemos venido creando esta serie de conciertos. Pero los conciertos tienen algo en particular, y aquí también me voy metiendo a otro campo que quiero tocarlo con mi querida y adorada Jessica Giraldo. Jessica, yo quiero que tú le cuentes a la gente cómo ha sido la planeación de este concierto. Hay muchas cosas detrás de este concierto que ustedes no se alcanzan a imaginar, pero sobre todo hay mucha oración, hay mucho rosario, hay rodillas peladas, casi que literalmente, y hemos recorrido, yo creo que Jessica se ha dado cuenta en este concierto lo que implica el esfuerzo, el sacrificio que hacemos, pero sobre todo que lo hacemos con todo el corazón. Antes de darle la palabra a Jessica para que nos hable un poquitico y entremos en el tema de este concierto, para nosotros ha sido un placer y ha sido un orgullo desde BIS Producciones. Ha sido un orgullo poder contar en cada concierto que tenemos con un invitado especial. Que realmente, y aquí quiero hacer la aclaración, no es un telonero. Nosotros no utilizamos teloneros, y simplemente utilizamos invitados que son muy especiales porque son compañeros nuestros en esta tarea de alabanza y de adoración. En el primer concierto tuvimos la oportunidad de tener como invitado a nuestro queridísimo Richard Martínez, Por ahí estaba, por ahí sí no. para quien también le enviamos un abrazo inmensísimo. Por ahí lo vi también. Richard sabe que personalmente lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo. Tiene un testimonio de vida impresionante. También los invito a que busquen a Richard Martínez en las redes sociales, y se van a dar cuenta de realmente lo que Dios hace cuando toma una de sus joyas. Con Richard te digo que yo he aprendido eh, cosas grandísimas, tremendas con Richard. Richard definitivamente es un hombre que ha sabido aprovechar este talento tan impresionante que el Señor le dio. Luego tuvimos la oportunidad de hacer otro concierto donde tuvimos como invitados al ministerio Fuerza de Dios, que es el ministerio del minuto de Dios. Sí. Un grupo, te digo, espectacular, una sincronía en el espíritu impresionante. Ese nombre no es en vano. Fuerza de Dios es un grupo que se monta tarima, y te digo que la tarima se siente se siente que se hace así como para abajo del peso que llevan estos muchachos en tarima, a quienes admiramos también muchísimo y Un queremos mucho. montón. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Adri Duque. Fue nuestra otra invitada en el concierto de Marinilla. Fue una noche, wow, yo diría que hemos vivido noches especiales, y la noche de Marinilla. Primero, teatro lleno, gracias a Dios. Lleno teatro, gente afuera esperando, o queriendo entrar. Desafortunadamente, pues las cosas no se nos dieron para que pudieran entrar muchos de ellos. Teatro lleno, una noche simplemente especial, mágica, diría yo. Se sintió el Espíritu Santo en ese momento y durante esa noche que tuvimos con Adri Duque. Una mujer también a la que, wow, me le quito el sombrero, a ella y a su Sí, familia, una de familia su familia. hermosísima. Tuvimos la oportunidad, Katy y yo, de compartir con ellos en un retiro hace poco, que hicimos un retiro con la comunidad de Lazos de Amor Mariano, donde Adri sirve con su familia, y te digo que nos vinimos enamoradísimos de la familia que Dios le ha dado a Adri Duque, y igual seguros que son personas que muestran, que reflejan la presencia de Dios en un hogar. Wow, tremendo. A ver, hemos tenido también la oportunidad de compartir con el Ministerio Jubal, que es el ministerio de la Arquidiócesis de Medellín, que por ahí los estaba viendo ahorita. Yo personalmente tengo que chicanear y tengo que decir que me siento supremamente orgulloso de que gran parte de mis músicos pertenecen al Ministerio de Jubal, en cabeza de su director Duván Torres, que ha sido un hombre que yo también
también tengo que darle mucha honra porque ha sido un hombre que desde el principio ha creído en este proyecto, se ha puesto la camiseta y te digo que ha trabajado y ha caminado de la mano de nosotros, ha sudado con nosotros y sabemos que Dios también le está dando su recompensa y que Dios también está mostrando su amor y, y como decía Dios cuando Jesucristo se bautizó, es un hijo en quien me complazco. Y en la vida de Duván lo hemos visto. Hemos tenido muchos invitados en los diferentes conciertos y en este en particular, desde el principio, desde que empezamos a orar por este concierto para Medellín, que para mí es uno de los más importantes, les voy a contar así rapidito la historia del concierto de Medellín. El primer concierto católico que nosotros pensamos hacer fue Medellín. Lo teníamos organizado para el 28 de marzo del año 2020. Y entonces, imagínate que ya teníamos todo listo, boleterías, el teatro, teníamos todo cuadrado. Íbamos a hacerlo en el Teatro Laureles, ahí en la avenida Notivara. Había publicidad en pantallas en diferentes lugares de la ciudad. Y 8 días antes nos encerraron. Y llegó pandemia 8 días antes, con todo afuera, boletería lista, todo cuadrado. Y te digo que fue un desinfle, tengo que reconocerlo, fue un desinfle y lloramos, pataleamos como cualquier niño chiquito, pero en el fondo teníamos la seguridad de que algo especial estaba sucediendo en medio de tanto problema y en medio de tanto caos que fue la pandemia. Y hoy en día entendemos que esas pataletas, llorar, patalear y todo lo que hicimos en el 2020, yo me imaginaba, hoy en día me imagino al Señor, a Dios allá arriba como un papá cuando el niño está haciendo pataleta, como, vea mi hijo, usted puede llorar, puede patalear, puede hacer lo que sea, pero yo sé por qué le estoy diciendo que no. Y bueno, llegó pandemia, luego pasamos pandemia y empezamos durante toda la pandemia estuvimos orándole a Dios por este proyecto de los conciertos. Cuando pasa pandemia, seguimos en la tarea de orar y comenzamos otra vez a reestructurar los conciertos. Entonces sentimos que Dios nos decía, no, todavía no es Medellín. Todavía no es Medellín. Entonces nos mandó, primero estuvimos en La Ceja, luego estuvimos los otros que te comenté que estuvimos haciendo otros conciertos, pero siempre que pensábamos en Medellín había algo que nos decía, todavía no Medellín, Medellín todavía no, déjalo quieto Medellín. Y nos preguntábamos, y yo decía, bueno, pero venga, pero si podemos producir, bueno, yo no, pero si podemos producir un concierto en tal parte, en tal municipio o en tal ciudad, ¿por qué no podemos Medellín? Y entonces empezábamos a buscarle y empezábamos a darle por todos lados, y nada, no nos salían las cosas, todavía Medellín no era. Este año, desde el mismo 1 de enero de este año, de las primeras oraciones que hicimos Katy y yo como familia, fue, bueno, Señor, vamos a poner, yo ya tomé la decisión, Señor, te voy a poner en tus manos el próximo concierto, ya dejé de decirle, Señor, el concierto en Medellín. Entonces, sí, ya no insisto más, Señor. Te pongo el concierto, ya ponelo donde quieras, ya. Entonces, empezamos a trabajarle al asunto, y ahora sí empezaron a darse las cosas. Entonces ahora sí empezó el asunto, bueno, todo empezó a darse para Medellín, buscamos entonces los apoyos, la bendición que obviamente necesitamos de nuestros superiores y de nuestros guías espirituales. Empezamos entonces como a gestarlo y las cosas empezaron a darse poco a poco. Resulta que nos llegó al corazón la fecha del 31 de marzo y nos llegó el Teatro CES, el Teatro de la Universidad CES. Las cosas se dieron de manera bien organizaditas, todo, y empezamos a trabajarle al tema. Resulta que antes de empezar a trabajarle ya bien duro al tema bueno, ya habíamos avanzado. Sí. Pero cuando ya íbamos a empezar, ¿cierto que sí? Ya habíamos, entonces, aquí hago el paréntesis, desde el principio, Jessica,
tu nombre llegó al corazón de nosotros, y tengo que decirlo, tu nombre llegó al corazón de mi esposa primero, y mi esposa me lo trasladó a mí, y tu nombre fue el nombre que Dios puso en nuestro corazón para que nos acompañara en este concierto y en este proyecto tan bonito. Y de hecho, ahora sí tengo que decirlo, Jessica, fuimos al teatro, recuerda, y nos reunimos varias veces en el teatro CES, organizamos todo, hasta que un día, yo no sé, yo sentimos que Dios como que dijo, hombre, ¿saben qué? De a Medellín sí, pero yo creería que vamos a cambiarle y vamos a organizarle algunas cositas. Yo refuerzo lo que dije al principio, de las cosas que más me encantan de Dios, es que Dios no improvisa. Dios sabe perfectamente cómo hace las cosas y sabe lo que está haciendo. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, esto va a ser para ti, manéjalo, entonces uno corre el riesgo de que Dios coja y le mueva todo. Así. Es cierto que sí, yo digo, Jessica, que hay un peligro que el ser humano tiene, y es cuando le dice, Señor, toma el control de mi vida o toma el control de algo, porque lo primero que él empieza a hacer es como a barrer, como cuando vos estás organizando una casa, entonces él empieza a barrer y empieza a sacar lo que no sirve, y entonces empieza uno ay, hijo de madre, yo le dije al Señor que tomara el control, venga, pero no me lleve esto, venga, pero no, Señor, usted me dijo que tomara el control, así que yo voy con lo mío. Y, y bueno, Jessica, cuéntales tú un poquitico aquí a los chismosos estos que están acá con nosotros, cómo se ha movido y cómo ha sido todo esto desde el día primero, desde el día que tuvimos la oportunidad de conversar y que yo tuve el privilegio de hacerte la invitación a este proyecto. Bueno, primero tengo que decir que el día en el que Otto me llamó, yo estaba en un lugar donde no entraba la señal. De hecho, yo estaba conectada a un Wi-Fi porque ya solamente entra Claro y yo soy Movistar. O sea, empecemos desde ahí. La llamada no iba a entrar porque prácticamente era conectada a Wi-Fi todo el día, iba a estar allá. ¿Te acuerdas que te lo conté? Pero la llamada de Otto salió perfecta. Mejor dicho, la transmisión celestial, eso fue, no hubo ni una caída de línea, o sea, todo era para ese momento. De hecho, yo ni siquiera había visto el mensaje que tu esposa me había escrito, porque estaba como en unos mensajes ocultos, yo no me había dado por enterada de nada. Conversamos, le dije que claro, que contara conmigo. Yo soy una persona que admito que cuando Dios pone mi nombre en el corazón de otra persona, es porque Él necesita que yo simplemente le diga a Él que sí, sí quiero. Porque o si no, decir que no sería vanidad. Dios nos llama es a través de los otros, o sea, es la manera en la que Él nos invita a servirle. Yo le dije a Otto, claro, cuenta conmigo. Estuvimos en el teatro de la Universidad CES, fuimos, hicimos como todos los ajustes iniciales de cómo Hermoso, cierto que sí, muy lindo el teatro. precioso, de cómo queríamos estar ubicados en tarima, bueno, a todos los que están aquí ubicados en sintonía. Cuando uno va a realizar un concierto, uno no va y se ubica donde quiere, sino que todo eso tiene una logística. Si el pianista va al lado derecho es porque se ha cuadrado con anticipación que va al lado derecho, porque por detrás hay un montón de logística para quien de pronto no tiene pues nosotros hablamos este lenguaje todos los días, pero quizás para la gente, para el observador, se le hace muy normal que quizás se sienten en cualquier lugar. No, todo tiene una logística. Ya teníamos todo eso coordinado, ya sabíamos incluso cómo iba a verse en expectativa el escenario, qué iba a pasar. Bueno, y claro, uno comienza a ajustar técnicamente lo que iba a pasar en esa noche. Ese día nos cuentan que una de las personas con las que tú estabas conversando había tenido un accidente, que estaba incapacitada, pero eso no generó ningún tipo de incertidumbre, la verdad, o sea, no generó incertidumbre, de hecho yo ni lo sentí, porque de alguna manera uno no siente que ese iba a ser como el mensajito de aviso, cuidado, les voy a desbaratar muchas cosas porque les voy a magnificar otras, no se preocupen. Desde ahí Dios empezó a hablar. Y no, tranquilamente todo salió perfecto, creamos grupos de WhatsApp, empezamos a coordinar, a pedir información, hasta que este caballero me llama, eso fue el 8 o el 9. El 8. Me llama el Día de la Mujer a contarme lo siguiente. Vea, les digo una cosa.
Les cuento que cuando esta persona de allá de la locación anterior del teatro se accidenta, realmente nosotros la pusimos, yo dije, bueno, vamos a poner en oración a esta persona ponerla dentro de nuestras intenciones para para que Dios no solamente pues coloque obviamente su mano sanadora en ella, sino para que Dios entonces nos ayude a ver cómo vamos a organizar las cosas sin ella. Y les digo que el Señor, creo que me demoré yo más diciendo amén que él como que contestando de una, porque empezó a cambiar todo de una manera, a dar todas las vueltas de una manera que yo decía yo, Padre y Señor, ¿me estás queriendo decir algo o no me querés decir o decírmelo de una vez, de frente? Porque empezó todo a cambiar de alguna manera que al principio fue susto, yo tengo que reconocer, al principio fue susto, después de tener todo un montaje ya todo organizado, listo, cuadrado, que de la nada terceras personas que llegaron comiencen a cambiar todo, pero a cambiarlo como para estropearlo, que así fue como lo vimos nosotros desde el principio, como para estropear el asunto y empezamos a pensar, bueno, esto debe ser un ataque de Satanás, esto debe ser algo, pero después empezamos a ver que las nubes se comienzan como a abrir y comienza como a salir ese sol tan especial y empezamos a darnos cuenta que todo tenía una razón y todo tenía un para qué, más que un por qué, todo tenía un para qué. Y Dios comienza a colocar gente en nuestro camino y comienza a colocar no solamente gente, sino ideas y todo comienza a abrirse y a tomar un entorno completamente diferente en el que nosotros lo único que pudimos hacer, yo me acuerdo que yo llamé a Jessica y le dije yo, Jessy, lo único que necesito que hagas por ahora es orar, que eso es lo que necesitamos por lo menos tomarnos una jornada de 3 o 4 días, por eso les digo yo que hay rodillas peladas, porque fue una jornada de por ahí 2 o 3 días que nosotros fue incansable dele orando a ver, bueno Señor, ¿qué es lo que querés? Llegaron a nuestra vida personas que voy a aprovechar aquí, que la vi ahí conectadita, una mujer maravillosa, ellas comercialmente se llama Ancas, realmente es Anita Carvajal, que es nuestra productora, es nos está ayudando mucho con lo que es la parte de la producción general del concierto y a Ana queremos bendecirla enormemente y queremos bendecirla por haber creído en este proyecto. Le damos la bienvenida a este bus, como le dije yo, a este bus que a veces como que se enloquece la dirección, pero se enloquece la dirección, más no se enloquece el camino. Y siempre sabemos a dónde vamos a llegar con este bus. Y bueno, llegan todos, se va moviendo todo para poder dar la excelente noticia. Y aquí voy a retrocederme un poquitico. En el año 2020, para el 28 de marzo del 2020, estábamos pensando hacer el concierto en un teatro para 200 personas, literalmente solo para 200 personas, porque era la manera en la que las cosas como que se estaban dando. Hoy en día podemos decir que el concierto tenemos una fecha, una nueva fecha que es muy especial y que si nos ponemos a ver no es cualquier fecha. Y segundo, voy a empezar de atrás para adelante. El concierto, el Señor nos dio la posibilidad de hacer el concierto en el teatro más icónico, en el teatro más antiguo y representativo que tiene la ciudad de Medellín. Y es nada más y nada menos que el Teatro Pablo Tobón Uribe, eh, uno de los teatros más insignia de nuestra ciudad. Por no decir que es el teatro quizás el más antiguo, no me equivoco cuando digo que es el teatro más antiguo de la ciudad, pero al mismo tiempo es el teatro, yo diría que si bien no es el más importante, está dentro de los primeros más importantes de nuestra ciudad, el Teatro Pablo Tobón Uribe. Y luego de eso tenemos la bendición de hacerlo nada más y nada menos que el 12 de mayo, viernes 12 de mayo, y póngale cuidado al asunto. Uno, el día antes del Día de la Virgen y el mismo fin de semana de Día de Madres. Es decir, aquí se la tengo. Mi Completico. señora,
El plan está listo. Hijos, ustedes me imagino que están pensando, ¿viste? ¿Qué le regalamos a mamá? Este año que le damos, ya le dimos ropa, ya le dimos el viaje, ya le dimos la fiesta, ya le dimos la serenata, ya le dimos aquello. ¿Qué le damos este año? Pues se le tiene. Escuché que dijo que le doy, le tengo la solución. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que un super concierto? Pero más que un concierto, ¿qué mejor que una noche, mire, una noche de alabanza, adoración, reflexión y música? Testimonio. Testimonio, mejor dicho, les digo que el plan que tenemos es este. Yo le voy a decir a Jessica para que Jessica nos ayude a reforzar un poquitico la información. Se la tengo de esta manera. El Teatro Pablo Tobón Uribe, para los que no saben dónde queda, que creo que son muy poquitos, es el teatro que queda en toda la avenida La Playa, al comienzo de la avenida La Playa, donde comienzan los alumbrados en diciembre, ahí queda el Teatro Pablo Tobón Uribe. Es un teatro con las mejores condiciones acústicas, de acomodación, de parqueadero, de llegada, seguro, porque además de eso contamos con el apoyo y la seguridad de nuestras autoridades. Estuvimos hace poquito allá viendo toda la locación. Mire, está remodelado. Los equipos, todos los equipos de sonido y de luces están renovados. Es decir, vamos casi que a estrenar de las mejores producciones audiovisuales que ustedes van a ver. Los equipos de producción, el personal de producción que tenemos. Es decir, sentimos que Dios nos dio la oportunidad y nos dio la bendición de que este concierto de Medellín, que para mí personalmente era quizás uno de los más esperados, siento que Dios dijo, bueno, venga, para que se dé cuenta y tenga paciencia y ya no vuelva a ser más berrinche, vea que le voy a dar el concierto y se lo voy a dar allá, ¿cierto? Entonces, cuando fuimos al Teatro Pablo Tobón Uribe, cuando todo coincidió de la mejor manera, cuando la fecha estaba libre, cuando nos dijeron que, cuando vimos que el aforo nos daba, los permisos nos daban, es el único teatro que hasta ahora nos ha dado el permiso para poder hacer el concierto y tener también la presencia de nuestros niños, que eso en los otros teatros no nos lo estaban permitiendo. Ese es un bonus track que quiero dar. Tenemos la posibilidad y tenemos autorización para ingreso de niños desde los 6 años en adelante. Cuando fuimos allá al teatro, cuando nos dicen que sí, y luego cuando entramos al teatro a ver la locación del teatro, te digo que para mí fue imposible contener las lágrimas. Porque realmente sentimos la mano de Dios. Ese día yo sentí la mano de Dios ahí en ese lugar. Y cuando hablamos con todo el personal con el que habíamos hablado, porque como lo decía Jessica ahora, detrás de un concierto hay una cantidad de cosas. Jessica, yo quiero aquí hacerte una preguntita rapidito. ¿Cuántos son tus músicos? Son 7. Listo, 7, los míos son 12. Entonces, imagínate, 7 y 12 son 19. 20, 21 con Jessica y conmigo. 2, 3 invitados especiales que tenemos. Somos cerca de 25 artistas que vamos a estar en tarima. Y poner 25 músicos en orden, le digo que eso sí es difícil. Poner músicos en orden, eso es la cosa más difícil que puede haber. Y sin embargo, todo se fue dando. Mira, hablé con Jessica. Jessica conversó con su director, conversó con sus muchachos, a quienes en este momentico también tenemos que darles honra y también tenemos que agradecerles y bendecir y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque han sido muchachos que le han prestado su corazón al servicio de Dios. Para ellos y para nosotros, más que un concierto, como lo dije ahorita, es un servicio que estamos dándole a Dios. Nosotros estamos devolviéndole a Dios un poco de lo que Él nos ha dado con esto. Y así lo han tomado mis músicos, así lo han tomado los músicos de Jessica, así lo tomó Jessica en su corazón, así lo tomó este servidor junto con su familia, y las cosas se fueron dando de una manera especial. Entonces, ¿qué información les voy dando mientras Jessica va mirando a ver qué otro chisme cuenta? Les voy a dar la información. 1, tenemos el mejor sistema y la mejor producción
de sonido y de luces de toda la ciudad. Eso se los puedo garantizar por completo. El mejor espectáculo, tanto en luces como en sonido, lo tenemos en este momentico para este proyecto. Tenemos el personal ideal, el personal más profesional que Dios nos ha podido dar y que Dios ha podido traer hacia este proyecto. ¿Qué más les cuento? Aliados, tenemos aliados importantísimos. Ahorita más tardecito, yo creo que mi esposa está por allí, ya le vamos a poner ahí en los mensajes, en los comentarios, la información del concierto, a qué números de teléfono pueden llamar para conseguir sus boletas. Igual tenemos también como aliado, y este también es otra información de última hora, tenemos como aliado a la empresa La Tiquetera, que va a ser la empresa que va a estar vendiendo las boletas si las quieren comprar ¿cómo se llama eso? Virtualmente, pueden comprar sus boletas. La Tiquetera tiene, creo que son como 6 puntos de venta en Medellín. Es decir, ustedes a partir de la próxima semana, desde el lunes de la próxima semana, van a empezar a mirar en todas las redes sociales el evento por La Tiquetera. Dentro de un momentico vamos a estar colocando acá todos los números de teléfono donde pueden recibir información y donde pueden también reservar sus boletas. Es un teatro con la mejor ubicación que hay y las mejores locaciones. La mejor no sé, acomodación, Acomodaciones. bueno, las mejores sillas, mejor dicho. Es Hablemoslo así. confortable. Exactamente. Eso sí, para que no se duerman. Los espacios para que se pueda parar, para que pueda brincar, para que pueda danzar, para que haga lo que usted quiera. Vamos a hacer una noche bien especial. Pero lo principal es que va a ser una noche que se la vamos a dedicar exclusivamente a la adoración y a la alabanza. Vamos a dedicársela a nuestro Dios, vamos a dedicársela a nuestra Santísima Virgen María. Ahí mi esposa acaba de colocar la información. Va a ser una noche muy especial, muy especial. Estamos seguros que Dios desde ya está manejando las cosas para que el clima sea el mejor, para que el ambiente sea el mejor. Necesitamos que ustedes, por favor, nos ayuden, nos apoyen. Mire, voy a hacer aquí un comentario que se me vino a la ya. Si usted no se encuentra en Medellín o si usted no se encuentra en Colombia, también hay una manera en la que puedes ayudarnos y en la que puedes bendecir. ¿Qué tal la idea de, hey, voy a comprar las boletas y se las voy a regalar a alguien de allá de Medellín? Si tienes un amigo, le vas a dar eso como un regalo. Si no tienes un amigo, no conoces, nos dices a nosotros, ven muchachos, voy a comprar 3 boletas, 4 boletas, 5 boletas y se las voy a regalar a la persona que llegue al corazón de ustedes. Mire, es una bendición, porque la idea no es solamente bendecirnos nosotros, sino tener la posibilidad de bendecir a otras personas. Un acto muy hermoso y uno de los actos más importantes que hemos aprendido se llama la oración por intercesión. Cuando yo oro por otras personas, cuando yo oro por otras personas, el poder que tiene la oración de intercesión. Yo aquí voy a hacer un paréntesis cortico y es que quienes conocen mi historia y quienes conocen mi testimonio de vida saben que una oración a la distancia fue la que salvó mi vida. Fue una oración a la distancia. Un detalle como estos, una bendición como estos, llevar una persona, cuando tú le regales una boleta, cuando tú le regales la entrada a una persona, a una noche de estas, de alabanza y de oración, puede que sea la cita que Dios tiene programado con esa persona para que algo especial pase en su vida. Y no solamente eso, Otto, ¿cuántas veces quizás no se ha llenado el Teatro Pablo Tobón para eventos del mundo? ¿Y qué tal si llenamos el Teatro Pablo Tobón para decirle a Dios que Él es el primero en nuestras vidas? Y Aquí que estamos. sí, que en ese concierto estamos sumados tú y yo, tu equipo de trabajo, el mío, unidos en un solo propósito, y es poder llevar música que transforme el corazón y poder hablar de nuestras historias de vida, que es el paso donde Dios se ha revelado, que es la huella digital que tenemos cada uno, tú y yo, las personas que van a asistir ese día. Tenemos un solo propósito y algo que nos reúne, y es que hemos sido tocados por Dios.
Y como tú lo decías, porque yo te escuché ya tu testimonio, la apertura que Dios tuvo en tu corazón fue a través de un concierto, fue a través de un Pentecostés, fue a través de un lugar donde en el Pentecostés no puede faltar la música. Claro, cada vez que nos reunimos a orar hay un Pentecostés. Cada vez que en este momento estamos unidos dos personas cantando y uniéndose, vive un Pentecostés porque la fuerza del Espíritu allí está también presente. Entonces, qué rico poder sumarnos como iglesia, que es lo que prácticamente es la esencia de este live, es unirnos como iglesia, compartir juntos como iglesia y que estemos unidos en el Teatro Pablo Tobón el 12 de mayo, llevando nuestra música, pero también llevando a quien quizás no nos conoce, no ha escuchado música como la que hacemos, pero que nosotros podamos ser ese puente o ese punto de partida para que conozcan que en nuestra iglesia también hacemos música de calidad, como bien lo ha repetido, y hacemos música que quiere impactar el corazón, no solamente de los católicos, sino del mundo entero. Porque la final de día es algo muy bonito. La música de Dios no tiene religión, y muchos de nosotros también hemos sido impactados porque la inspiración de Dios se revela en cualquier persona que tenga la apertura en el corazón. Mira, Jessica, que nosotros hemos estado, y voy a aprovechar aquí ya me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, pues me voy a meter en problemas, aprovechenme antes de que termine y antes de que llegue a donde mi esposa. Mire, nosotros hemos tratado de decirle a la gente, si hacemos lo siguiente, si de pronto compramos un paquetico, si nos bendecimos de pronto comprando un paquetico de 5 boletas, de 10 boletas, y tomamos las que vamos a utilizar nosotros y las otras las ofrendamos, se las damos a un amigo, se las mandamos en un sobrecito, le decimos a unas amigas, ¿cómo estás? Te quiero hacer una invitación muy especial para que celebremos el Día de la Madre juntos. Mm, Eso nos bendice y nos ayuda. ¿Qué se nos ocurre, Jessica? ¿Qué hacemos? A ver, a las personas que por acá nos estén viendo, y, y deseen comprar la boletería, ahí está. Voy a pedirle otra vez a mi esposa, que sé que nos está viendo desde allí, desde la otra pieza, que vuelva otra vez a colocar la información. Llame, haga su reserva. ¿Y qué les parece si hacemos una promoción? Compra 5 boletas y la sexta te la regalamos para que vayan en pareja. Aquí hay algo importante y tengo que hacer un paréntesis para darle un saludo a uno a ver cómo lo llamamos, a una de las bendiciones más grandes musicalmente que tiene nuestra Iglesia Católica aquí en Colombia. Y es nuestro queridísimo amigo Héctor Tobo. Héctor ha sido para mí, de hecho Héctor fue el primer artista católico con el que yo pude alternar en un evento muy especial. Y la música de Héctor ha sido para mí una bendición enorme. Héctor Tobo es la persona que conmigo hicimos y compusimos la canción Tantas Cosas. Héctor fue el gestor de allí y Héctor fue la persona que Dios utilizó para darnos quizás una de las más grandes bendiciones que tengo yo en mi vida, que se llama Tantas Cosas, la canción Tantas Cosas. Así que Héctor, gracias por tomarte el tiempito y el ratico para estar con nosotros. Personalmente sabes que te quiero muchísimo, te admiro y te respeto muchísimo. Y pronto vamos a estar haciendo una sorpresa muy especial con Héctor Tobo, así que prepárese porque este año está cargado, pero vea, con todo. Y nada, Héctor, un abrazo gigante para ti, mi hermano, te quiero muchísimo y sé que Jessica también te admira y te quiere mucho, hermanito. Capaz, Este, parte de su música prácticamente está en nuestro repertorio desde hace muchísimo tiempo y son canciones que nos han tocado a mí desde mi infancia y me siguen acompañando. Definitivamente la música no tiene tiempo, nunca muere, porque siempre que la cantamos se hace nueva. Y Héctor es de las grandes prácticamente, referencias, de la música católica. eh, y además de eso, es un hombre que tiene un don, el don de las conferencias, de las charlas que hace Héctor. Soy testigo precisamente del instrumento que es este hombre para bendecir. Y nada, Héctor, simplemente que el Señor te siga dando todos esos talentos y que nos siga dando a nosotros la bendición de seguir contando contigo, mi hermano.
Entonces, ¿qué me dices? Hacemos la promoción entonces. 5 boletas y la sexta va totalmente gratis. ¿Qué les parece? A los que están unidos en este live. A los que están aquí, taque, empiecen, trasnóchenme por favor a mi esposa y, y no me la dejen dormir, por favor, eso, reserven. Me parece genial la invitación y aparte que sería como un regalito anticipado de madres, como bien lo dijiste ahorita. Claro que sí. Bueno, mi querida Jessica, hemos hablado muchísimo. Yo la verdad es que no tengo reloj aquí donde estoy, así que no tengo ni idea de qué hora es ni todo el asunto. Pero este solamente fue el primero de varios que vamos a estar a tener. Quiero aprovechar y darle las gracias a todas las personas que nos han escrito. Han sido mensajes muy bonitos. Lo que pasa es que cuando estamos en esta Sí, tarea se nos hace un poquitico difícil leerlos al aire, pero hemos recibido los mensajes. Créanme que sí los hemos leído, los recibimos con todo el corazón, los recibimos con el amor. Vamos a estar en contacto con ustedes también. Lo otro que quiero decirles es, estén por favor muy pendientes de nuestras redes sociales. Ya Jessica enseguida nos va a dar eh, una Uy, quieto, qué calor. Es- a ver que me desconcentré. Quiero, quiero decirles y quiero pedirles un favor muy especial y es que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ya Jessica enseguida nos va a dar cuáles son las redes sociales. Por este lado, Otto Bermúdez, estamos en Instagram, Facebook, YouTube. En todas las plataformas digitales está nuestra música, pero estén muy pendientes de las redes sociales porque allí vamos a tener información del concierto, información de dónde vamos a estar durante todos estos días preconcierto, antes del concierto, donde vamos a estar llevando nuestro testimonio, llevando nuestras conferencias, donde vamos a estar haciendo como promoción, eh, más información de boletería, dónde las pueden conseguir. El Teatro Pablo Tobón Uribe no es tan pequeñito como el otro, sino que es mucho más grande, pero tampoco es tan gigante, así que la, el aforo también es un poquitico controlado y los invitamos a que desde ya cada uno separe para que tenga una muy buena locación y que juntos alabemos al Señor. No se les olvide lo que les dije al principio y es que dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Mi querida Jessica, yo ya me despido, chao para todos, te dejo a ti la palabra, despídete tú, por favor, da tus redes sociales y dónde nos pueden encontrar, dónde pueden recibir información de vos, de toda tu música y feliz noche, nos encontramos dentro de poquito. bueno, no, me encuentran a través de @Jessica Giraldo Music, Jessica con JWS. No soy la hermana de Karol G, si vieras cómo me pasa. Todo el tiempo me escriben, suena chiste, pero es real. No soy la hermana de Karol G porque ella también se llama Jessica Giraldo. Esta Jessica Giraldo también hace música, pero hace música para Dios. Los invito a que me sigan a través de redes sociales o me llegan mensajes así todo el tiempo, que si soy la hermana o no. Aquí hacemos música para Dios, hacemos lío, como es el título de este live, hacemos lío para Dios, un lío lindo, un lío con sentido evangelizador, un lío con sentido de buena nueva, de esperanza, un lío que lleva profundamente a transformar el corazón desde lo que Dios ha hecho con nosotros. Invitadísimos todos el 12 de mayo al Teatro Pablo Tobón Uribe. Invitamos a todas las personas a que llenemos ese teatro porque vamos a tener un invitado principal, más que Otto y yo, va a estar el principal invitado que es poder alabar a Jesús. Así que los esperamos. Chao para todos, feliz noche, Gracias por descansen. acompañarnos. Chao, chao, Otto. Chao. Bueno, muchachos, fue un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempito de acompañarnos en este live. Gracias a todos los mensajes, como lo dije hace un momentico, y dentro de muy poquitico nos estamos viendo de nuevo. El Señor les bendiga. Feliz noche, descansen.